En este vídeo vamos a ver los elementos básicos de la sintaxis para la construcción de formularios ODK. Este vídeo hace parte del curso de Introducción a ODK. En el vídeo veremos qué son los formularios ODK, cuáles son los elementos básicos del formulario, la hoja survey, las columnas type, name y label, algunos tipos de datos sencillos y finalmente veremos un ejemplo de formulario sencillo que contiene todo lo anterior. El desarrollo del formulario dentro de la arquitectura ODK toma esta parte que vemos en el recuadro. Es la que pasa del cuestionario escrito en papel al formulario en formato Excel dentro de la computadora. Bien, para utilizar ODK Collect, lo primero que tendremos que hacer es crear un archivo Excel. Vamos a utilizar Excel para la creación de los formularios. Este archivo va a contener las preguntas, los formatos de las respuestas y las condiciones de validación de datos que permitirán realizar las encuestas con un dispositivo móvil. Algunas de estas cosas las veremos en este vídeo, otras las iremos viendo en los siguientes vídeos. Para la construcción del formulario, empezaremos creando un fichero Excel con el nombre del formulario que le queramos dar, por ejemplo, encuestahogares.xlx. La primera hoja la renombraremos como survey. Esta será la hoja que contenga las preguntas. Y dentro de esta hoja survey, las tres primeras columnas recibirán los nombres de type, name y label. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Para empezar, dentro del archivo Excel, vamos a llamar el nombre del formulario que queremos. En este caso habíamos dicho encuesta hogares. Renombramos la primera hoja como survey y escribimos los nombres de las tres primeras columnas como type, name y label. ¿Qué son estas tres columnas? La columna label contiene el texto que se va a leer en el teléfono móvil. Es decir, básicamente contiene lo que leeríamos en un formulario en papel. La columna type describe el tipo de dato, el tipo de respuesta que esperamos a la pregunta. ¿Es un texto? ¿Es un número? ¿Es una foto? ¿Es una localización GPS? ¿Qué tipo de dato es el que esperamos entrar en la pregunta? Y la columna name asigna a la pregunta de la encuesta un nombre de variable que servirá como referencia. Y esto servirá básicamente para dos cosas. Una, cuando nos bajemos los datos una vez recolectados, será el nombre que tendrá la columna. Y después nos sirve para identificar esta pregunta o la respuesta a esta pregunta en preguntas siguientes. El nombre tiene que ser único, tiene que empezar con una letra y solo pueden contener letras, números y los símbolos guión y guión bajo. Bien, algunas cosas a tener en cuenta. La primera, nos tenemos que asegurar que el archivo se ha grabado en formato .xls, que es el formato Excel antiguo, o .xlx, XLSX. Y no contiene ni espacios, el nombre del fichero no contiene ni espacios ni otros caracteres especiales, excepto el guión y el guión bajo, que sí están permitidos. Asegúrese que el nombre de la hoja está correctamente escrita, survey. Asegúrese que las cabeceras de las columnas, de las tres primeras columnas, están en letras minúsculas y correctamente escritos, como type, name y label. Y asegúrate que a medida que vas completando o desarrollando el formulario, el nombre de las preguntas, el name, es único, no están repetidos. Esto crearía problemas. Y no contiene ni espacios ni otros caracteres especiales, aunque ya hemos dicho que el guión y el guión bajo sí están permitidos. Que el nombre sea único es una cosa importante y que tenemos que vigilar y que puede ser una fuente de problemas si no lo hacemos bien. Bien, vamos a ver algunos de los tipos de datos básicos que nos van a servir para la creación de estos formularios. Tipo texto. Cuando la respuesta esperamos que sea un dato de tipo texto. Un nombre, un apellido, una dirección. Integer. Cuando la respuesta es un número entero. Por ejemplo, la edad en años. Geopoint. Cuando la respuesta de la pregunta es una localización por GPS. Pero hay más, hay muchas más posibilidades. Por ejemplo, decimal, cuando la respuesta es un número decimal. Por ejemplo, la producción de papa en toneladas, 30.2.
Imagen, cuando la respuesta es una imagen. Audio, cuando la respuesta es un audio. Podemos grabar la respuesta, sacar una foto, podemos grabar la respuesta en audio. Un video, también podemos grabar un video, cuando la respuesta sea un video. Date, cuando la respuesta de la pregunta sea una fecha. Por ejemplo, la fecha de nacimiento, o la fecha en que se ha realizado la entrevista, o la fecha en la que pasó alguna cosa. Más posibilidades. Note. Note es una nota que sirve para advertir o para anunciar algo al entrevistador. Normalmente no se lee. Cuando queremos que aparezca un texto en la pantalla que no espera respuesta. En el formulario que... Bueno, veremos ejemplos de esto. Y acknowledge cuando queremos indicar que se ha completado una determinada acción. Por ejemplo, queremos que se tique, se diga que sí, se ha leído el consentimiento y ha sido aprobado por parte del entrevistado. Bien, vamos a ver cómo construimos el formulario. Un ejemplo. Esto es un ejemplo de un pedacito, de un trocito, de una encuesta para los productores, en las que la primera sección de la entrevista tenemos la identificación, en la que primero esperamos que el entrevistador haya leído el expediente o haya leído las notas sobre el hogar al que va a visitar y por lo tanto tenemos una nota. Usted debe haber leído con anterioridad el expediente del hogar a entrevistar. Una serie de preguntas, el nombre del entrevistador, el número de la vivienda, las coordenadas GPS de la vivienda, saque una foto de la vivienda, nombre y apellido de la persona que estamos entrevistando, fecha de nacimiento del entrevistado y edad del entrevistado. Y finalmente hay que administrar el consentimiento informado, leérselo y esperar que el entrevistado nos responda si está de acuerdo o no. Si el entrevistado está de acuerdo, proseguiríamos la entrevista. ¿Cómo construiríamos esta sección del formulario en papel en ODK? Pues bien, la respuesta es que tendríamos una cosa como esta de aquí, la cosa que aparece en pantalla en estos momentos. Para empezar, necesitamos que nuestra hoja del fichero de encuesta hogares sea nombrada como survey. A continuación, necesitamos tener las tres columnas con type, name y label. En type tendremos los tipos de dato que estamos entrando para cada una de las preguntas y vemos que hay algunos de los que hemos ido viendo, textos, integer, nota, etcétera, etcétera. En el nombre es el nombre de la variable con el que entraremos estos datos y vemos que son únicos, que no hay repetidos. Y bajo label lo que tenemos es lo que leerá el entrevistador al entrevistado. Es la pregunta tal y como aparecería en el cuestionario en papel. Algunos ejemplos. Bien, ejemplos de tipo texto. Tenemos dos. El nombre del entrevistador y el nombre y apellidos del entrevistado. Son dos preguntas que esperan una respuesta de tipo texto. Fíjese que cada pregunta tiene las tres componentes. Tiene la componente tipo, tiene la componente nombre, tiene la componente el label o etiqueta o la pregunta que aparece en el formulario. Tipo integer, tenemos dos también, el número de la vivienda y la edad del entrevistado. Son números y números enteros. Tenemos más, geopoint. Capture la localización GPS de la vivienda. Tendremos las coordenadas GPS de la vivienda. Imagen. Tomé una foto de la casa donde vive la familia. Fecha, date. Entre la fecha de nacimiento del entrevistado. Finalmente, la nota es algo que el entrevistador va a leer para sí mismo, no va a leer en voz alta, sino que sirve para darle una información importante para él. Usted debe haber leído con anterioridad el expediente del hogar a entrevistar. Y finalmente, el acknowledge, que es aquí en este caso es el consentimiento, y se lee el consentimiento y tiene que haber indicado sí para proseguir la encuesta. Bien, en este vídeo hemos visto unas cuantas cosas. Hemos visto qué son los formularios ODK y los elementos básicos, como son la hoja survey, las columnas type, name y label, algunos tipos sencillos de datos y finalmente un ejemplo del formulario sencillo que usa todo lo anterior.
Muchas gracias. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.